Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Adalberto Santiago López. En este caso, del curso Operaciones Unitarias 2 del semestre 2021-2 del profesor Marco Antonio Núñez Esquer, y les voy a platicar sobre enfriamiento evaporativo de agua en torre de enfriamiento de hielo mecánico. Bueno, este está originalmente en inglés y su nombre original, como lo pueden encontrar, es Evaporative Cooling of Water in a Mechanal Draft Cooling Tower. Sus autores son de Bielorrusia, Finsenko y Brin, y son académicos de la Academia Nacional de Ciencias de Rusia en Minsk, Bielorrusia. Este artículo es parte de la revista internacional de transferencia de calor y masa y fue publicada en el año 2004. Para ser más específico, el 31 de enero del 2004. Se encuentra en el volumen 47 y sus páginas son de las 165 a las 177. Para comenzar, aquí tenemos un pequeño índice donde se muestra el contenido de la presentación, que es introducción, objetivo, materiales, resultados y conclusiones. Vamos a comenzar por la introducción. En este caso, ¿qué es una torre de enfriamiento? Como ya conocemos muchos, una torre de enfriamiento es un equipo que se utiliza para las plantas de procesos. Consta de, hay dos tipos de, aquí tenemos dos imágenes de dos tipos de torres de enfriamiento, ahorita las vamos a explicar, y son utilizadas para disminuir la temperatura de una corriente que sale de algún proceso, ya sea de alguna caldera, un intercambiador de calor o algún otro proceso donde haya algún calentamiento de agua. Esta agua sale de la corriente y entra a estos equipos donde se lleva a cabo un intercambio de calor para y de esta manera poder reutilizar esta agua que hemos enfriado en la torre, o también poderla liberar de manera segura al medio ambiente. Muchas industrias agarran agua de ríos, cosas así, entonces el hecho de que la liberan caliente puede generar problemas en el sistema del lago. Entonces pues aquí tenemos dos imágenes de torres de enfriamiento. La primera es una torre de enfriamiento de circulación forzada. Esta torre pues tiene un enorme ventilador en la parte superior, debido a la magnitud de la torre. Este ventilador va a provocar la corriente de aire dentro de la misma para que se lleve a cabo el enfriamiento evaporativo. Y la de abajo es una torre de enfriamiento natural, es un poco más común, ya la hemos visto anteriormente. Continuando vamos a ver un esquema de una torre de enfriamiento de tiro mecánico. Este esquema es el que viene en el artículo por los autores, el que utilizaron de la torre que utilizaron ellos para hacer los experimentos o las simulaciones. Y las torres de enfriamiento de tiro mecánico son utilizadas ampliamente en la industria y son, como se dice, pueden variar sus alturas, pues desde 2 a 12 metros. En este caso, pues, obviamente era una torre bastante grande, pero también las hay pequeñas. Estas torres son pues muy utilizadas en plantas altas de edificios, en ciudades grandes, para sistemas de enfriamiento, condicionador o algún otro tipo de proceso. En este caso les vamos a mostrar aquí en el esquema las partes que tiene esta torre de enfriamiento de tiro mecánico.
comenzando con el número 1, que es el ventilador. Se encuentra aquí en la parte superior. Este ventilador va a provocar a cabo una corriente de aire que va a entrar por estas rejillas de abajo y para que entre en contacto con el agua. El número 2 viene siendo la tubería. Esa tubería es por donde entra el agua de la tubería. A su vez va a distribuir el agua en este punto número 3, que son el sistema de boquillas troceadas. Entonces el agua entra por la tubería y entran estas boquillas que va a ser como un aspersor y va a tirar pues muchas gotas de agua por toda la zona. Esto va a provocar que el tamaño de la gota pues va a variar y eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en la zona 4 y en la zona 5 observamos lo que viene siendo las zonas estancadas, bueno, donde se va a llevar a mayor contacto entre el aire y las gotas. Y bueno, en la zona 6 las ventanillas o rejillas, que es por donde va a entrar el aire de la atmósfera. Y finalmente tenemos el número 7, que es el estanque donde se va a almacenar el que ya fue fría, que bueno, que ya llevó a cabo este enfriamiento. En sí, pues este es el esquema de la torre de enfriamiento de tiro mecánico. Y un poquito más de ella. Bueno, pasando con el objetivo de este artículo de investigación. En este caso, los autores buscan desarrollar un modelo matemático para el rendimiento de enfriamiento de tiro mecánico. Pues cabe resaltar que este modelo tiene que llevar ciertas consideraciones. Ya han hecho otras investigaciones anteriormente, pero en este caso querían incluir más aspectos. En este modelo van a introducir lo que son el tamaño de las gotas y lo que es la influencia de la atmósfera en la eficiencia de la torre. Y debe describir el cambio en el radio de la gota, en la temperatura de la gota, la densidad del agua y otros parámetros físicos, como es la transferencia de calor y las masas de la gota. También la densidad del aire y la humedad relativa del aire. Y todo esto pues, con el fin de analizar cómo la atmósfera y las condiciones van a afectar a este proceso evaporativo. Muy bien, vamos a pasar con el método analítico. En este caso, en este artículo se llevó a cabo mucha simulación. En su mayor parte sí hubo una pequeña parte donde realizaban experimentos, pero no fue en sí con la edad en general, sino que fue con otro tipo de herramientas, pero casi todo fue por simulación y estas ecuaciones pues ellos tomaron referencia de libros y otros artículos. En este caso tenemos los elementos aerodinámicos internos de la torre de enfriamiento y pues por ende las ecuaciones que vienen en estos elementos. En la primera ecuación, bueno, cada ecuación tiene una pequeña descripción y ahorita yo les voy a decir lo que significa cada parte de la ecuación. En este caso tenemos la primera, que es N, que nos dice sobre eficiencia térmica de la torre de enfriamiento. En este caso, la eficiencia térmica se da por estas tres temperaturas que son TW0, TWF y T límite. En el caso de TW0, es la temperatura de agua caliente que entra a la torre de enfriamiento, o sea, la temperatura que viene del proceso. TWF es la temperatura promedio del agua en la piscina, como por ejemplo, que la temperatura que alcanzó de ser enfriada. Y el límite es la temperatura límite de enfriamiento evaporativo del agua. Esto quiere decir que es la temperatura a la que más se puede enfriar el agua. Y esta temperatura depende de la humedad y de la temperatura del aire que entra por dentro. Esta temperatura límite la podemos
obtener mediante la siguiente fórmula que está aquí abajo, que esta nos dice que bueno, es una igualdad, pero la temperatura límite depende de la densidad del vapor saturado, que es ρ S, y de la temperatura del aire. También de este parámetro que es como... Y este significa que viene siendo la humedad relativa del aire. Entonces de esa ecuación podemos obtener la temperatura límite para calcular la eficiencia de la torre. También abajo tenemos otra fórmula general de la torre, que es la velocidad del aire. Esta velocidad del aire está en términos del caudal másico, que es la Q, es el caudal másico de aire que atraviesa la torre. Y este caudal está definido por el ventilador, que va a ser el que va a hacer el trabajo en su mayor proporción. Y también depende de la densidad del aire y del parámetro L, que L viene siendo la longitud del lado del... Esto, pues la longitud, pues esto sería asumiendo que en sí la torre es cuadrada. Aquí están otras ecuaciones, igual siguen siendo elementos aerodinámicos. En la primera tenemos la velocidad del aire que sale de la torre. Esta velocidad del aire que sale de la torre depende también de la densidad del aire y del parámetro S1. En este caso, S1 es el área de salida de la torre de enfriamiento. Suponiendo que el aire que entra a la torre de enfriamiento pues es por nada más las rejillas laterales, nosotros podemos deducir que la velocidad vertical del aire en ese punto pues es 0, está entrando de manera horizontal, y la velocidad horizontal se calcula mediante la siguiente fórmula, que es velocidad es igual a un cuarto de la velocidad de L sobre 4H, donde ya sabemos que L es la longitud del lado de la torre. La velocidad es la que anteriormente vimos, que es la velocidad en este caso se tiene el caudal másico. Y tenemos que H es la altura de las ventanas entra el aire. Y entonces con eso podríamos pues calcular lo que es la velocidad horizontal promedio. Abajo tenemos la relación, que esta es una relación aproximada. En sí junta estos parámetros geométricos de la torre de enfriamiento y los describe de esta manera. El parámetro H sobre L es aproximadamente a 2, 4HL sobre S1. Esto nos muestra que pues una buena aerodinámica dentro de la torre de enfriamiento es esencial para que tenga una eficiencia óptima. Según los autores, pues si una torre de enfriamiento tiene que tener aproximadamente dos veces la altura de su ancho para que alcance su máxima. Y aquí abajo en esta otra fórmula tenemos como un conjunto, una velocidad. Esta velocidad está en términos de z. Esta distancia vertical del ventilador, y esta z influye en la velocidad del aire, debido a que la velocidad del aire va a disminuir si aumentamos la distancia de la entrada del aire al ventilador. Pues esto es lógico, ya que el ventilador pues ejerce esa corriente, entonces entre más lejos esté de la entrada va a provocar que el aire pues no sea como jalado o succionado con tanta fuerza. Bueno, en este caso es parte de la uniformidad en sí, de la velocidad que se provoca dentro de la torre, que si la velocidad que se provoca dentro es uniforme, pues el enfriamiento va a ser uniforme también, las gotas van a poder entrar en contacto con el aire y se van a poder evaporar. También tiene que ver pues en este caso, como ellos parten de aquí para el modelamiento matemático, para obtener características más precisas de cómo se debe de distribuir los radios de la gota, las velocidades, las temperaturas. Bueno, aquí ya vamos a entrar al modelo matemático. En este caso, los autores
ponen esta referencia del radio. Van a comenzar por esta parte del radio, donde para el radio de la gota depende de varios factores, como ya mencionado antes. En este caso, el enfriamiento evaporativo de las gotas se va a dar al contacto de la gota caliente con el aire que entra, que el aire viene a una temperatura, pues, viene a una temperatura más fría que la gota en sí, y en el momento del contacto se va a llevar a cabo una evaporación. Entonces, para considerar el radio de las gotas, que son distribuidas por los aspersores, por las boquillas, estos radios dependen de la temperatura del agua que viene de la torre, porque esta temperatura va a afectar a la tensión superficial del agua. Entonces, pues la tensión superficial, entre mayor sea la temperatura, la tensión superficial va a ser menor. Entonces esto va a provocar que a lo mejor las gotas se puedan romper o no puedan formar. También está el aspecto del caudal de presión, que pues entre el caudal, las boquillas aspersoras va a ser mayor, entonces van a rociar pues con más fuerza y puede provocar un cambio en el radio de la gota. Y aquí está la expresión de aquí abajo, donde dice que pues R es menor o igual a 2.3 sigma sobre la velocidad del aire por la velocidad al cuadrado. En este caso sigma pues es la tensión superficial, que ya vimos que es la que varía con respecto a temperatura. Entonces en este apartado del radio de las gotas, los autores ponen estas dos gráficas. En la primera gráfica observamos un rango de los posibles radios de las gotas de agua que caen de la torre de enfriamiento. En este caso se compara el radio a la velocidad del aire que sube por la torre. En la curva número 1 pues serían los correspondientes a los radios más grandes, o sea, las gotas que pueden ser más gordas. Y en el caso de la curva número 2 pues serían los radios más pequeños, o sea, donde las gotas pueden ser más delgadas. Es importante recalcar que en este caso las gotas pues se van a encontrar, sus radios se van a encontrar entre estas dos líneas, o sea, por el área entre 1 y 2. Y pues en este caso, si una gota llegara a pasar en sí de la línea de 1, o sea, de los radios máximos, esta gota ya se rompería por el flujo de aire, porque la velocidad sería demasiado alta y la gota no iba a resistir. Y si se quedaría por debajo de la 2, o sea, la gota demasiado pequeña, esta gota sería arrastrada por el flujo de aire, o sea, no se llevaría a cabo el contacto. Entonces, pues, para los autores sería demasiado complicado analizar en sí o ver cómo las gotas iban a especificar un solo radio, pues entonces ellos hicieron una distribución de las gotas, la cual se observa aquí, que es una función en el cual los radios de las gotas están distribuidos de esta manera entre A, B, C, D o E en estas áreas respectivas. Después pasan con la temperatura. Aquí es donde ellos hacen un pequeño experimento. Hacen un experimento conforme cómo varía la eficiencia térmica con respecto a la altura, pero lo hacen en un aire en calma. Y ¿cómo se dice? Es parte como de la simulación que ellos hacen aparte, donde ellos ponen cómo sería la caída de la temperatura de la gota en su eficiencia térmica frente a la altura de la caída de la gota. Entonces, bueno, en la gráfica ellos comparan los datos experimentales que hicieron con el aire en calma, los datos que ellos con modelamiento. Y pues la verdad sí son bastante similares. Y ellos mismos dicen en la tabla 1 que pues la dependencia del radio de las gotas, de la temperatura, y las que tomaron ellos en el experimento son bastante semejantes, y hacen esta comparación donde pues van aumentando las alturas y van a tener la división de la teórica ante la experimental, y pues son prácticamente
se mantienen constantes. Entonces no hay una variación tan grande en los experimentos y en la teoría que ellos hacen. Entonces ellos aquí observan que hay una dependencia de en sí, de la gota se va a evaporar con la temperatura según los datos aproximados de las caídas de su propia altura de la gota que se encuentran en el. Bueno, ya después de haber hecho el modelamiento matemático, ya empiezan ellos a las conclusiones. En este caso, aquí comienzan a ver la eficiencia térmica contra un parámetro HR. Aunque ahí hubo un pequeño error, se puso ahora, creo que le fue la traducción. Pero el parámetro HR es cómo varía el radio conforme a la altura en la que se posiciona. Entonces, bueno, en este caso la dependencia de la eficiencia térmica de una torre, pues está dado por la calidad de las gotas. Y este efecto, pues, que de una saturación, que es debido al aumento de la humedad y de la temperatura del aire húmedo. Que pues, entre más va subiendo el aire a través de la torre, pues, su temperatura va aumentando, porque está haciendo la transferencia de calor con las gotas de agua caliente. Y en este caso dicen de la velocidad de las gotas, de la caída, pues es un papel importante porque reduce el tiempo de interacción entre el aire frío y entre las gotas calientes. Entonces pasa muy rápido y lleva a cabo la transferencia. Y aquí ponen donde muestran cómo la eficiencia cambia según el parámetro HR. Y bueno, para la curva número 1 es un radio aproximadamente de 0.5 milímetros de gota. Y en la curva número 2 es aproximadamente 1 milímetro. Y aquí se puede observar cómo entre la altura va aumentando, pues en sí la gota se va haciendo más, bueno, comienza bien, bajo, y otra vez para abajo. Y pues ahora, pues según los resultados que ellos obtuvieron, para la optimización del rendimiento de la torre, ellos vieron que en sí, pues una torre de enfriamiento de tiro mecánico pues va más optimizada mediante una simulación ya compensada, pero pues obviamente también tiene que llevarse también más investigación, experimentos sobre ciertas condiciones, ya que pues lo que hicieron aquí los autores, ellos dicen que pues explican de manera eficiente cómo se lleva, cómo influye las características de la temperatura, de la presión, del radio, en la eficiencia de la torre, pero sí hacen falta los parámetros experimentales para poder llevar a cabo una optimización en sí grande del rendimiento de la torre. Pues ellos dicen que hay que considerar varias cosas del problema para poder llevar a cabo una optimización. En la torre de enfriamiento, también el caudal del aire tiene que ser aproximadamente un mínimo que pase a través para que pues alcance a contacto entre las moléculas de aire con las gotas de agua y se lleva a cabo bien la transferencia de calor. Y el agua que sale de la torre de enfriamiento tiene que tener una circulación constante, que no tiene que estar deteniéndose. También hay otros casos, hay otros aspectos que son más atmosféricos, donde la temperatura del ambiente tendría que ser, y que es importante también que si aumenta la humedad relativa de la atmósfera, pues va a ser también necesario aumentar el caudal de aire, ya que pues este aire va a estar más húmedo y va a realizar menos evaporamiento. Pues hay que meter más aire para que se alcancen a enfriar las gotas y que no se salga el aire del ambiente. Y muestran aquí cómo varía la velocidad conforme el coeficiente. Y en este caso, aquí, por ejemplo, la velocidad óptima en la curva 1 es para una temperatura de 25 grados Celsius. Para la curva 2 es para una temperatura de 20 grados Celsius. Y para la curva número 3 es para una temperatura de 20 grados Celsius.
Y ellos pues aquí nos están demostrando que la humedad del aire influye en la velocidad de las partículas. Si el aire está menos húmedo y está a una temperatura óptima, pues la velocidad de las gotas va a ser mayor y se va a llevar de manera más eficiente. Pero si va aumentando la humedad, va disminuyendo la velocidad también cuando se acabó el contacto. Bueno, comenzando por las conclusiones en sí, pues se demostró que la eficiencia térmica de la torre depende de este parámetro de HR, que es de la altura y el radio de las gotas. Se determinó que hay una dependencia térmica en este tipo de torres de enfriamiento de tiro mecánico, donde estos caudales de másicos de agua y de aire pues son los que llevar a cabo los respectivos enfriamientos. Y en otro tipo de enfriamiento, la dependencia de estas temperaturas es menor, debido a que pues para estas otras torres el cambio de los caudales pues es casi inexpresable, y pues la eficiencia de la torre pues no cambiaría en esos rangos de 0.01 a 1, y la torre de tiro mecánico pues sí es bastante dependiente de eficiencia térmica debido a los caudales. En otro caso, pues el caudal del agua que se va a evaporar tiene que tener, pues para que sea eficiente, tiene que ser un 3% del caudal másico que entra. Entonces es como una idealidad. También los autores dicen que pues sus datos tienen solamente 3% de error, entonces son datos bastante. Y también este hecho de que el agua que se evapore, pues decimos que depende de la presión atmosférica, y es aún más dependiente si baja a bajas temperaturas. También tenemos que pues se encontró una variedad que no se pueden describir bien, ya que en los casos muchas ecuaciones diferenciales, y hicieron diferentes deducciones, y conforme las ecuaciones los iban guiando, ellos iban dando conclusiones al respecto. Estos efectos pues en sí se podían notar en las gotas, cómo se comportaban en la temperatura, sus fluctuaciones, la temperatura del agua en la superficie del recolector, y esto mismo provoca que en sí el modelamiento pueda describir el comportamiento de la torre y también la eficiencia. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan